Hola a todos. Hoy, viernes 2 de abril de 2021, se cumplen 39 años desde el comienzo de la Operación Rosario, con la que Argentina legítimamente retomaba las Islas Malvinas de manos de los británicos. Hoy era un buen momento para rememorar este evento, pero lo prometido es deuda. Tal y como os dije en el programa anterior, hoy vamos a hablar de México y de la reforma del sector energético que el presidente Andrés Manuel López Obrador está tratando de sacar adelante por todos los medios. Así que la cuestión de las Malvinas la dejaremos para otro momento, pero tened por seguro que hablaremos largo y tendido de este asunto. Pero hoy quería poner encima de la mesa el tema de la reforma energética de México porque es muy esclarecedor a la hora de tratar un problema que afecta no solo a México, sino que podemos verlo en todos los países más o menos democráticos del mundo. Ilustra a la perfección la falta de correlación que existe entre los intereses del político y los intereses del ciudadano, que son dos cosas completamente diferentes. Trataremos de explicar también cómo los ciudadanos pueden votar contra sus intereses si el político de turno es capaz de elaborar un discurso adecuado. Y si hablamos de políticos y de discursos vacíos, no hay mejor ejemplo que el del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Y ojo que cuando hablo de político no me refiero a aquel estatista capaz de negociar y llegar a acuerdos con gente que piensa diferente por el bien de los ciudadanos de su país. Me refiero a ese personaje que es capaz de manejar a la opinión pública y a sus simpatizantes de una forma magistral con tal de cumplir sus objetivos. Sabéis a qué tipo de persona me refiero, ¿no? A ese personaje que se hace portavoz a sí mismo del pueblo y que antepone la estética a la ética. No le importa la verdad, no le importa que sus ideas sean consistentes o no, no le importan las consecuencias de sus actos, lo único que le importa es la rentabilidad electoral que se puede sacar al discurso. Creo que la única persona que se puede comparar a AMLO a la hora de interpretar este papel es Cristina Fernández de Kirchner y quizás Pedro Sánchez, pero bueno, al lado de estos dos Pedro Sánchez lo hace con la destreza de un babuino. Lo que ha conseguido Andrés Manuel López Obrador no es nada desdeñable, es decir, tiene su mérito y hay que reconocérselo. Ha conseguido presentarse a sí mismo como el representante de los pobres y así todo el que se opone a su criterio pasa a ser un enemigo de la voluntad popular. El que se oponga a sus deseos, ya sea un juez, un parlamentario o un periodista, pasará automáticamente a ser presentado como alguien que se mueve por intereses oscuros y contrarios al pueblo, que tiene que ver con grupos financieros y empresarios reaccionarios que actúan en la sombra del poder. Y es un discurso que le funciona. Si hacemos caso a las encuestas de intención de voto, su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, también llamado Morena, parece que va a aumentar su representación en el legislativo para hacerse con la mayoría absoluta en las próximas elecciones parlamentarias de junio. Una cosa antes de entrar en materia. Me gustaría recordaros que es importante que si os ha gustado el vídeo y lo habéis encontrado interesante, le deis al botoncito de me gusta que está aquí abajo y que dejéis un comentario agradable, o si lo consideráis importante, también podéis corregir alguna imprecisión que haya podido cometer o algún matiz que sea necesario resaltar. También os podéis suscribir a mi canal y así os llegará una alerta cada vez que se publique algo. Y si por el contrario este vídeo os ha parecido horrible y que todo lo que digo y cómo lo digo os ha ofendido por algún motivo, pues siempre podéis hacer lo mismo, dar a la pestañita de no me gusta y corregir aquello en lo que me equivoco. Incluso, si queréis, podéis dejar algún insulto en la barra de comentarios. Lo próximo que haré también será crear una cuenta de Patreon, que al parecer es la herramienta que usan los que se dedican a esto para conseguir financiación y para poder seguir funcionando. Ya os iré contando en el próximo vídeo. Pero bueno, volvamos a donde estábamos, que para eso estamos aquí. El año 2013, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, ponía en marcha una de las medidas estrella de su sexenio, la reforma energética. Una reforma que venía a abrir el mercado a la inversión privada y así atajar los endémicos problemas que venía arrastrando el sistema desde hacía ya mucho tiempo, como apagones generalizados, retrasos en los servicios, la pérdida de electrodomésticos a causa de las variaciones de voltaje en la red, etc. Bueno, los típicos problemas que suelen acompañar a cualquier monopolio estatal, que por el tiempo se vuelve ineficiente, defectuoso y corrupto. Aquella reforma permitió elevar la productividad y la eficiencia de todo el sistema, bajando sustancialmente
el precio de la factura de la luz que tenían que abonar los mexicanos. Y en paralelo aumentaba también la calidad de esta energía, porque ahora que se había invertido en energías renovables y que se producía más por menos, es mucho menos contaminante que antes. Es decir, la liberalización del mercado energético del año 2013 fue muy positiva para México. Favoreció a aquellas empresas más eficientes y eficaces, menos contaminantes y que mejor satisfacían las necesidades de sus clientes. Pero ahora, 8 años después, Andrés Manuel López Obrador pretende acabar con todo lo que se consiguió entonces para volver al modelo anterior, dando preferencia a la energía producida por la empresa pública Comisión Federal de la Electricidad, que de ahora en adelante llamemos CFE. La energía producida por la empresa pública se verá beneficiada entonces por encima de aquellas producidas por las empresas, por las empresas privadas, quiero decir, aunque éstas sean menos contaminantes y menos caras. Esencialmente, lo que pretende esta reforma energética es elaborar un ranking de preferencias a la hora de surtir de energía a la red eléctrica mexicana. En primer lugar, se consumirá la energía producida por las plantas hidroeléctricas de la CFE. Esta sí que es una energía renovable y limpia, pero solo supone el 9% del consumo total de energía de los mexicanos. Luego se consumiría la energía producida por la quema de combustibles fósiles de las plantas de la CFE, que es el grueso de la energía producida por la empresa pública y que no es en absoluto sostenible, renovable o respetuosa con el medio ambiente. Pero bueno, de esto hablaremos un poquito más adelante porque es muy importante. En tercer lugar estarían las energías renovables de las empresas privadas y en último lugar las energías de ciclo combinado con gas natural que también están producidas por las empresas privadas. Es decir, si saliese adelante esta reforma, las entidades de particulares serían relegadas hasta el tercer y cuarto puesto en la preferencia para surtir de energía a los consumidores. Y además deberían estar sujetas a los planes de gobierno en materia de electricidad. López Obrador envió su propuesta al legislativo en febrero y esto la aprobó sin demasiadas dificultades y sin mover una coma de la propuesta del presidente, porque Morena, el partido en el gobierno, tiene mayoría en ambas cámaras. Pero claro, como os podéis imaginar, este viraje proteccionista del gobierno encendió todas las alarmas y desató una cascada de controversias legales. Evidentemente, los primeros en protestar fueron las empresas privadas, porque es mucho lo que se juegan si el gobierno empieza a transitar por este camino. Pero también levantó la voz la Comisión Federal de la Competencia Económica, que es la autoridad antimonopolios allá en México, que está avisando de que esta reforma acabaría de pleno con toda la competencia en la generación y comercialización de energía y que dejaría a los ciudadanos rendidos ante un monopolio estatal. También se manifestaron en contra muchos grupos ambientales, porque la iniciativa va en contra de todos los objetivos de desarrollo sostenible que se había marcado México. Y es que la iniciativa de AMLO podría tener implicaciones muy graves, no solo para el medio ambiente, sino también para la salud de los mexicanos. Hay que entender algo, favorecer a la CFE supone favorecer su modelo de producción de energía, un modelo que es mucho más contaminante que el modelo de producción de las empresas privadas. Como os decía, el grueso de la energía producida por las plantas eléctricas de la CFE se basa, y aquí está lo preocupante, en la quema de carbón y de combustorio, que son dos energéticos tremendamente contaminantes, pero que vienen acompañados de unos incentivos políticos que son muy jugosos para el oficialismo. El carbón en México se suministra casi íntegramente por el estado de Coahuila, que es la región que tiene la gran mayoría de las reservas de este mineral. Está aquí, en el norte. Y asegurarse el apoyo de los mineros de este estado es muy interesante desde el punto de vista político. Al fin y al cabo, su trabajo y su subsistencia depende de que las minas de carbón sigan activas y de que haya alguien que consuma el carbón que almacenan. Y es un privilegio que el oficialismo no va a perder, a pesar de todos los males que acarrea el negocio del carbón. Es algo de lo que el gobierno es perfectamente consciente. No solo lo ha avisado la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
sino que también lo hizo la propia Secretaría de la Energía del actual gobierno, que reconocía en un documento que la minería y el uso de carbón para la producción de energía generaba unos daños considerables a la región, entre ellos daños medioambientales y a la salud de las comunidades cercanas. El otro producto que os comentaba antes y que sirve como base de la producción de las plantas energéticas de la empresa pública CEC es el combustorio, que es lo que aquí en España llamamos fuel. Es el resultado de mezclar el residuo que queda después de refinar el crudo con otros materiales residuales y que luego se quema para generar electricidad. Para saber cómo de contaminante es este combustorio, he consultado la página de Greenpeace, que es una autoridad indiscutible en estos temas. En su página web citaban varios estudios que estimaban que entre 14.000 y 25.000 personas en todo México podrían morir de forma prematura gracias a producir energía con esta sustancia. Como os podéis imaginar, esta no es mi especialidad y no puedo valorar la validez de estos datos, pero en cualquiera de los casos lo que parece claro es que utilizar masivamente este proceso podría llegar a convertirse en un auténtico desastre, en una desgracia desde el punto de vista medioambiental y sanitario. Y por si fuera poco todo esto que os he contado, es que además la producción de energía mediante el uso de combustible es un proceso 4 veces más caro que la energía eólica o la solar y el doble que el gas natural. Pero al igual que en la producción de carbón hay un incentivo electoral importante porque se consiguen los apoyos de los mineros de Coahuila, en la producción de combustible también hay un incentivo político. La petrolera estatal Petróleos Mexicanos o Pemex produce sin querer muchos de estos residuos que sirven para producir el combustible y que luego no encuentran ningún comprador en el mercado. Entonces, sacar adelante esta reforma haría que Pemex suministrase estos residuos a un precio asequible a la CFE. Estamos hablando de que más del 30% de la producción de las refinerías de Pemex es combustible. Más del 30%, repito. Para ponerlo en perspectiva, y aunque no me divierte poner a Estados Unidos como ejemplo, en sus refinerías privadas producen en torno a un 3 o un 5% de este combustible. Es decir, casi 10 veces menos. Por cierto, Pemex tiene una deuda de 110.000 millones de dólares, no de pesos, de dólares, que tienen que abonar los ciudadanos mexicanos. Este tipo de ineficiencia es la que se recompensa en una empresa que es propiedad del Estado y que nunca se permitiría, bajo ningún concepto, en una empresa privada. Más que nada porque si dejan de ser eficientes, simplemente se van a la quiebra. Lo que por duro que pueda parecer, acaba beneficiando a toda la sociedad porque dejan de despreciarse recursos escasos en procesos ineficientes, quedando solo aquellos productores que sean capaces de satisfacer las necesidades de sus clientes. O dicho de otra forma, de los ciudadanos. En cambio, en una empresa pública, aquellos que toman las decisiones no son los mismos que van a pechugar con las consecuencias. Una empresa pública, por definición, puede mantenerse durante años arrojando pérdidas, porque su cliente final no son los ciudadanos, sino que son los políticos, que trasladarán los costes de la ineficiencia a los contribuyentes, o dicho de otra forma, a los ciudadanos. Es decir, nadie tiene que forzar a un productor privado a que retire un producto en mal estado que podría estropear el resto de la cesta. Nadie tiene que recordarle a un empresario que el local en el que realiza su actividad debe mantenerse limpio y nadie tiene que recordarle que debe maximizar la eficiencia de sus procesos para sacarle el máximo partido a los suministros que recibe de sus proveedores. Porque en un mercado libre estas empresas tienen incentivos para hacer mejor y de forma más eficaz su trabajo y además siempre están amenazadas de muerte. Tienen incentivos para comportarse bien, no porque sean más éticas o porque sus empleados sean más listos que los de las empresas públicas ni nada por el estilo. Es porque le deben su supervivencia a sus ventas. Entonces, desde el punto de vista de López
Obrador, la ineficiencia de Pemex puede ser una buena noticia. Su objetivo, o por lo menos su discurso, es lograr lo que él llama la soberanía energética. Aunque, bueno, si quisiese ser preciso diría autarquía. Pero bueno, esta cuestión de la soberanía aplicada al mercado es uno de estos mantras ideológicos de la izquierda populista, que repiten sin parar porque son muy conscientes del rédito político y electoral que pueden sacar de salir al rescate de industrias improductivas y subvencionar a diferentes sectores y colectivos con dinero público. Y no solo se aseguran muchos apoyos entre los mineros y los trabajadores de Pemex. Cuando el precio de la factura de la luz aumente tanto que hay una parte importante de la sociedad que no se lo pueda permitir, podéis apostaros vuestro patrimonio a que AMLO también saldrá en su rescate con el dinero del contribuyente, de los ciudadanos, presentándose así como su benefactor, como el defensor de los pobres, que es lo que a él le gusta aparentar, como una especie de Mesías venido del cielo para preocuparse por su bienestar. Es algo así como eso que se dice de que el socialismo te rompe las piernas y luego te da unas muletas y te dice, oye, que si nosotros no tendrías muletas. Es decir, primero te crea un problema, como es el hecho de obligarte a consumir una energía tremendamente cara y tremendamente contaminante, para que el partido en el poder, en este caso Moreno, pueda sacar un rédito electoral de aquellos trabajadores de empresas con pérdidas millonarias que pagan coactivamente todos los ciudadanos y luego, cuando no puedan permitirse el dispendio que supone pagar la factura de la luz o pagar la factura de un tratamiento médico por haber inhalado durante años el humo negro de las plantas energéticas de la CFE, te dará el dinero que también ha extraído coactivamente del resto de los ciudadanos, presentándose, pues eso, como un Jesucristo resucitado que viene a salvarte de unos problemas que ellos mismos han creado. Esto es política. Esto es crear súbditos, es crear redes clientelares y educar en la dependencia al Estado. Otra consecuencia negativa que también puede suceder si sale adelante la medida de AMLO es la presión internacional, que es lo que sucede cuando se incumplen los tratados internacionales que tu país ha firmado. Me refiero a acuerdos como el de París, pero también al TEMEC o a cualquier otro acuerdo internacional firmado por México donde se incluyan artículos referentes al desarrollo sostenible, al control de los gases de efecto invernadero, al libre comercio y a la libre competencia. Es decir, no son pocos y las consecuencias de incumplirlo no son fáciles de determinar a priori. Lo que queda claro es que pueden ser consecuencias muy, muy graves. Pero como ya os he contado, los intereses del político no son los intereses del ciudadano. Ahora, lo que me gustaría explorar, que también es muy interesante, es cómo se consigue que una parte de la población apoye una medida tan perjudicial. Pues esto se hace con una buena dosis de propaganda. Y el ABC de la propaganda dice que la mejor forma de hacer que la gente te respalde es encontrar un malo, malvado, más o menos nebuloso, del que tus simpatizantes puedan sentirse antagónicos y hacer que cualquiera que se oponga a tus ideas comience a representar a una gente que lucha por el beneficio de este malvado. ¿Y cuál es el malvado que ha elegido AMLO? Aquel agente externo y malévolo que llega a México para enriquecerse, expoliando la riqueza de los mexicanos gracias a los lazos corruptos con las élites conservadoras y corruptas del país. Pues como no podía ser de otra forma, una empresa española, Iberdrola. ¿Y por qué Iberdrola y no otras empresas privadas que compiten en el mercado energético mexicano, como Intergen, que es estadounidense, por ejemplo? Pues porque Iberdrola es una empresa española, ni más ni menos, y AMLO sabe muy bien que no hay nada como agitar el fantasma de la leyenda negra para ganarse adeptos en la izquierda mexicana. De hecho, López Obrador ha llegado a soltar tonterías tipo México no es tierra de conquista, no van a venir a saquearnos.
Y hay que aclarar esto del saqueo y el discurso de la soberanía eléctrica. A ver, la riqueza de una nación son los bienes y servicios que están a disposición de sus ciudadanos. No aporta nada el hecho de que estos productores sean de origen nacional. Además, ni siquiera podemos hablar de que lo que pretende esta ley sea beneficiar al productor nacional, porque no permite la inversión de los empresarios privados mexicanos, solo permite la inversión del gobierno. Pero bueno, eso es irrelevante. Lo que importa, a fin de cuentas, es que un mexicano cualquiera pueda acceder a un servicio que cada vez sea más barato y de mejor calidad gracias a la competencia. A que sean las empresas las que compitan entre ellas para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Y esto es lo que se suele olvidar con el discursito de la soberanía. Nos liamos a discutir sobre qué es mejor o peor para un competidor o para otro y nos olvidamos del objetivo último. ¿Qué es lo mejor para el consumidor, para el ciudadano? Las empresas vienen y van, son como un ser vivo. Nacen, satisfacen las necesidades de sus clientes y cuando dejan de satisfacerlas, simplemente se mueren. Se van a la quiebra. Todas las empresas irremediablemente acaban muriendo. Es ley de vida. Lo que ocurre mientras tanto es lo realmente interesante. ¿Cómo se hace rica una empresa? Pues satisfaciendo las necesidades de sus clientes, ofreciendo un mejor producto o un mejor servicio a un mejor precio que el de su competencia. Lo que está aquí de trasfondo es que los mexicanos han elegido consumir el producto que las empresas privadas por encima del que ofrece la empresa pública. ¿Por qué? Pues porque han considerado, haciendo uso de su libertad, que estas empresas privadas les dan un mejor servicio. Ni más ni menos. Es decir, los contratos se firman cuando ambas partes creen que ese contrato va a ser beneficioso para ellos. Si no, ¿para qué firmarlo? Cuando se impone el proteccionismo en este o en cualquier otro sector, lo que se está haciendo es impedir un acuerdo libre, es decir, sin coacción, que se firma porque los firmantes entienden que firmarlo va a mejorar su situación actual. Y lo que hace el proteccionismo es negarle esa posibilidad a los ciudadanos. Les impone un servicio ofrecido por el gobierno o por sus amigos, a pesar de que éste sea de peor calidad, y a la vez les traslada a los mismos ciudadanos los costes de su ineficiencia. Es decir, es el ciudadano el que acaba pagando, o bien en la factura o bien mediante impuestos, pero los que pagan son los ciudadanos. Mientras tanto, estas pulsiones proteccionistas ahuyentan la inversión de empresas nacionales o extranjeras, como sea. Eso es irrelevante. Lo que importa es que son empresas que van a competir por satisfacer las necesidades de los mexicanos. En consecuencia, atacar a los inversores es atacar a los ciudadanos. Y esto hay que decirlo. Y las consecuencias van más allá de que se aprueben estas medidas o no. Solo el hecho de sugerir o de crear una amenaza velada de que las cosas pueden ir a peor en el medio o en el largo plazo para la competencia y de que el gobierno podría interferir en el mercado para beneficiar a una parte o para beneficiar a otra, puede hacer que muchas empresas se replanteen sus inversiones en México. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué los inversores nacionales o extranjeros prefieren invertir en los países ricos? Cuando la lógica que dicta es lo contrario, que lo más adecuado sería invertir en aquellos que están en vías de desarrollo o que tienen mayor potencial de crecimiento y donde tendrían mayores tasas de rentabilidad. Bueno, pues por este tipo de cosas, porque el mayor elemento disuasorio para invertir en cualquier país es el peligro de no poder recuperar lo que se ha invertido, ya sea capital, ya sea esfuerzo, lo que sea. De ahí que los inversores sean tremendamente cautelosos cuando tienen que tratar con gobiernos inestables, intervencionistas, corruptos o deshonestos. Los países ricos son ricos porque son fiables, ni más ni menos. Son ricos porque tienen instituciones que son capaces de dar garantías a los empresarios de que sus empresas estarán a salvo de cualquier interferencia. Y son capaces de dar garantías a los ciudadanos de que el gobierno no va a robarles lo que es suyo y que va a protegerles contra cualquier tercero que trate de hacer lo propio. Entonces,
Esta reforma no solo ataca al bolsillo de los mexicanos, a la libertad del ciudadano para elegir el producto que prefiere, a la sostenibilidad del medio ambiente y a su salud, sino que ataca a todo el sistema productivo de México. Al fin y al cabo, todas las empresas y todos los particulares utilizan energía para llevar a cabo su actividad, y el aumento de las tarifas de la energía repercutirán como un efecto dominó en todos los sectores, y que, como todos los aumentos en los costes de producción, tendrán a su vez un reflejo en los precios que tendrá que abonar el consumidor en cualquier producto, ya sea el pan, ya sea un calentador de agua, una bombilla que se te ha roto. Todos los productos de México aumentarán sus precios porque se ha estorbado a la base de la producción, a la electricidad. Pero bueno, gracias a Dios hay una buena noticia. La justicia mexicana suspendió provisionalmente la reforma, alegando que la ley vendría a vulnerar varios artículos de la Carta Magna. Y aquí señalo solo el artículo 25, que establece que el desarrollo nacional se debe garantizar de forma integral y sustentable, y para fortalecer la soberanía y el régimen democrático debe aplicarse la competitividad, impulsándose así el crecimiento económico y el empleo. Al parecer, este es solo uno de los artículos que conculca la reforma. Estamos hablando de que hay al menos 7 artículos más que podrían verse atropellados por este proyecto. Y si rebuscamos un poquito más, seguro que encontramos algún otro. Pero esto suele ocurrir con mucha frecuencia en cualquier lugar del mundo. Desde el legislativo se aprueba una ley que por A o por B no encaja en lo contemplado en la Carta Magna. El Poder Judicial lo revisa, lo señala las partes inconstitucionales y lo devuelve a la Cámara Legislativa con sus anotaciones y tratan de buscar una solución satisfactoria para todas las partes. Ahora bien, lo que vino después no es tan fácil de ver. Cuando AMLO se enteró de que un juez había fallado a favor de la libre competencia y que había suspendido provisionalmente la ley, le pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal del país, que investigase a este juez sin ninguna prueba de delito. ¿Veis a qué me refería antes? Si un juez me dice que no, debe ser porque es enemigo de la voluntad popular y responde a los intereses oscuros del malvado neoliberalismo. Y así convierte una disputa que debía ser puramente legal en un ataque mediático para desprestigiar a esta persona, que se llama Juan Pablo Gómez Fierro. Esto es más que un exceso en el discurso, supone un ataque a la autonomía judicial y a la separación de poderes. Hasta el relator de la ONU sobre la independencia de los magistrados se quejó de este asunto y condenó la postura del presidente, posicionándose en contra de abrirle una investigación a este juez. ¿Pero cuál es el problema principal? Pues que el discurso funciona. Y eso es lo único que le importa a AMLO. Así que ahí no quedó la cosa. El presidente ahora advertía que si las reformas impulsadas por su gobierno se consideraban inconstitucionales, pues había una solución muy fácil. Se reforma la Constitución y asunto arreglado. Esto, como os digo, es más que un discurso. Manda un mensaje muy peligroso porque supone una falta de respeto al marco jurídico de México. Un Estado de Derecho es eficiente cuando todos y cada uno de los poderes del Estado que lo conforman tienen muy claros cuáles son sus límites de actuación y cuando dentro de estos límites actúan desde una posición de fuerza. Si esta institucionalidad se vuelve débil o se rompe y los diferentes poderes interfieren en la actuación del resto, el Estado de Derecho se vuelve incapaz de brindar protección a la sociedad. Creo que el presidente López Obrador no consigue entender las dimensiones de las consecuencias que pueden tener sus actos. Para defender sus proyectos personales está dispuesto a vulnerar
los límites que se le han impuesto a su poder como presidente. Y eso es peligroso. Pero esto es política, lo que importa es el rédito electoral. Así que todavía podía ir un poquito más lejos. El último paso que dio fue enviar a la Cámara de Diputados una reforma de la ley de hidrocarburos, que es la subsección dentro de la ley energética que contempla la extracción y la comercialización del petróleo. Y es una reforma igual de dañina que la anterior, porque abre la puerta, aunque de forma velada, a las expropiaciones. Las justificaría en el caso de que existiese una amenaza para la seguridad nacional, para la seguridad energética o para la economía nacional. Pero no establece que se considera una amenaza para la seguridad, para la energía o para la economía, por lo que quedaría al capricho del gobierno determinar si existe o no dicha amenaza. Evidentemente, si los jueces siguen haciendo su trabajo como corresponde, esta reforma también se paralizará. Y eso AMLO y Morena lo saben. Pero el objetivo no es que la ley se apruebe, o por lo menos no que se apruebe antes de las elecciones. El objetivo es hacer campaña, es el discurso, es aprovechar la ola mediática para conseguir el voto de los mexicanos. Ni más ni menos. El hecho de que los intereses del gobierno vayan claramente en contra de los intereses del ciudadano no hace que los apoyos del gobierno disminuyan. De hecho, ocurre lo contrario. Y este es el principal problema. Vemos cada día cómo sus apoyos crecen sin parar. Os lo contaba antes. Distintas encuestadoras aseguran que Morena podría ganar en las elecciones del 6 de junio entre el 43 y el 45% de los votos para la Cámara de Diputados, lo que les daría una mayoría absoluta, y eso sí que cambiaría el tablero de juego. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayáis encontrado interesante este vídeo. Aunque no seáis mexicanos, creo que podrás identificar como situaciones idénticas a esta se dan en tu país. Las podemos encontrar en casi cualquier país democrático, pero posiblemente más en nuestros países hispanos por este espíritu mesiánico que tenemos y por este paternalismo que estamos buscando siempre en nuestros gobiernos. Creo que es algo de lo que tenemos que ser muy conscientes, la diferencia abismal que existe entre los objetivos aparentemente loables de los que los políticos hacen bandera para ganarse nuestro voto y los incentivos que tiene el político a la hora de actuar. Es decir, la diferencia que existe entre lo que el político dice y lo que el político hace. Para terminar os voy a dejar con una frase de Thomas Sowell que me parece que es muy apropiada para este asunto. Nada es más fácil que tener buenas intenciones, pero cuando no se entiende cómo funciona la economía, las buenas intenciones pueden llevar a consecuencias desastrosas para naciones enteras. Muchos, quizás la mayoría, de los desastres económicos han resultado de políticas que pretendían ser beneficiosas.